Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 231 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos a través de el like, el pulgar arriba, las suscripciones. Quien quiera aparecer al tanto de todas nuestras publicaciones, de todas nuestras transmisiones, también con la campanita de notificaciones y naturalmente también quien lo quiera a través de las membresías o de aportes, ayudas, regalos a través de PayPal. Demoledores y demoledoras, lo que una semana, o en realidad 2 semanas atrás, vaticinamos aquí en este canal, en compañía de Fernando Moragón, finalmente comenzó. ¿Por qué? Porque comenzó finalmente la ofensiva rusa de primavera predicha aquí 2 semanas atrás aproximadamente, en una transmisión en la cual además presentamos los escenarios posibles. Hoy vamos a presentar el inicio de las operaciones, así que ustedes mismos podrán determinar si de alguna manera realizamos un análisis correcto en aquel entonces o si no, por el contrario, parecíamos vendiendo humo, presentando las cosas de manera incorrecta. Hoy lo pueden determinar ustedes. Y por cierto, la noticia, la información de que efectivamente comenzó esta ofensiva de primavera y posiblemente vayan a comenzar ofensivas más fuertes aún de aquí a poco también. Pero por cierto, la noticia de esta ofensiva de primavera no la generamos nosotros, no la generaron medios rusos, prorrusos, analistas simpatizantes de Rusia o cualquier otra cosa similar, sino que el inicio de esta ofensiva lo estableció nada más y nada menos que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, el señor Syrskyi. Sí, él estableció en una entrevista brindada a los medios ucranianos por alguna razón no recogida por ningún medio occidental, el señor Syrskyi estableció que esta ofensiva efectivamente comenzó esta semana, esta mismísima semana. La vamos a presentar hoy y vamos a presentar además las novedades militares y técnico-militares de esta ofensiva porque realmente aparecen muchas cosas nuevas ligadas a la utilización de la guerra electrónica, la utilización de herramientas o tácticas contra los drones, la utilización masiva de determinados tipos de vehículos blindados, el transporte de tropas, bueno, el uso de humo de una manera muy especial, bueno, muchísimas cosas nuevas, como en todas las guerras, y aquí presencio ahora mismo que ahora sí, no aparecía el logo correcto, aparecía el logo de nuestro canal hermano. Bien, en una guerra van apareciendo como producto de el desarrollo de las operaciones militares, de la prueba y error, van apareciendo novedades día a día, más allá de los diseños de los ingenieros en sus tableros de diseño, en los estudios de las corporaciones armamentísticas. Sí, todos esos avances sin dudas generan cambios y generan un desarrollo de la técnica militar, pero por lo general las guerras en el campo de batalla, en el fragor de los combates, van generando avances a partir de la prueba y el error en el mismo campo de batalla, con cambios quizás no tan complejos, pero sí extremadamente efectivos. Y hoy vamos a presentar muchas de estas cosas vistas esta semana a partir de esta nueva ofensiva rusa de primavera.
Comencemos, entonces, recordando los posibles escenarios planteados muy por encima, solo para contextualizar, ¿sí? Quiero contextualizar para no comenzar a presentar directamente los lugares de esta nueva ofensiva sin que ustedes puedan realizar una comparación con nuestro análisis 2 semanas atrás. ¿Qué escenarios habíamos presentado en aquel entonces junto a Fernando Moragón? Bien, en primer lugar, habíamos presentado un escenario desdoblado en dos, al cual caracterizamos como escenario norte, escenarios relativos a una futura ofensiva rusa. ¿Sí? Esto es lo que habíamos presentado y todavía esto aparece relevante, sí, presenta relevancia en el presente, porque podrían comenzar todavía nuevas ofensivas en estos lugares. Primer escenario planteado la vez pasada, por aquí en el norte, frente norte, en dirección hacia Sumi, de alguna manera capitalizando el momento de la contraofensiva ucraniana en la región de Kursk. ¿Sí? Una vez reconquistado esto, un avance hacia Sumi es el primer escenario planteado en aquel entonces. Segundo escenario planteado la vez pasada, zona norte también, un avance hacia Kharkov. Aquí está la ciudad de Kharkov. Tercer escenario planteado en el frente oriental para Ucrania, occidental para Rusia, por aquí en la zona norte de Donetsk, por esta zona de aquí. Si me ayuda el mapa, ¿sí? Un escenario de avances hacia, por aquí, hacia Limán, esta zona, ¿sí? Otra posibilidad de avance. Yo había presentado también, y Fernando había respondido de manera afirmativa, en este caso también, a la posibilidad de un avance en dirección hacia Konstantinivka desde dos frentes y a partir de ahí la captura sistemática y acumulativa de todo el eje ubicado entre Konstantinivka y Kramatorsk, un poquito más arriba, aquí Kramatorsk. Recuerden acá en este eje urbano, Konstantinivka, Olikipsepko, Drusivka, Malotaranivka y finalmente Kramatorsk, ese otro de los escenarios planteados en aquella oportunidad. En quinto lugar, bueno, Pokrovsk, sin lugar a dudas. Esto también lo presentamos como un escenario posible y casi inevitable. Lo presentábamos como un escenario posible en el sentido de un aumento de las hostilidades, las cuales nunca fueron abandonadas en Pokrovsk, como así tampoco a lo largo de toda la línea de contacto. Recuerden que una ofensiva en un lugar determinado no connota de ninguna manera la interrupción de las hostilidades a lo largo de toda la línea de contacto, a lo largo de todo el frente, ¿sí? Simplemente remachábamos la posibilidad de una ofensiva mucho más contundente, mucho más fuerte, incluso en forma de línea recta en dirección hacia la profundidad y no en el marco de pequeños ataques en el contexto de una guerra de desgaste como esta. Por último, también presentábamos en el escenario sur la búsqueda de la captura de los territorios aún no tomados, perdón, por aquí también, al otro lado sin dudas, el río Dnieper, también por aquí, vamos a, ¿no? De nuevo, por aquí, la captura de Jersón y Zaporizhia a través de una ofensiva posiblemente proveniente de el sur, en dirección hacia Zaporizhia por aquí, y también desde el este, desde el punto de vista, bueno, sí, desde el este, desde todo punto de vista, desde la derecha,
en línea recta proveniente de esta región de Donetsk del sur. Esos los escenarios planteados la vez pasada. Y finalmente, hoy, según el propio comandante en jefe Sirski de las Fuerzas Armadas, hoy podemos establecer que la ofensiva ha comenzado en dos de estos escenarios. En primer lugar, quiero presentar, como siempre, nuestras fuentes. Esta es una fuente naturalmente ucraniana directamente de la publicación lb.ua, una publicación bastante popular en Ucrania, la cual presentó, si no recuerdo mal, el día de ayer, una extensísima entrevista, muy extensa entrevista a el, podemos aquí en español, una vez ya, ¿sí? Una vez ya visto esto, a Oleksandr Sirski, muy, pero muy extensa entrevista, lamentablemente sin video, pero con muchísimas declaraciones, muchísima información provista por el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Sirski. Simplemente quiero recorrer para presentar la veracidad de todo esto. Acá en este canal realizamos análisis serios con fuentes reales, con lo menos posible de sensacionalismo y espectacularidad. Si quieren, bueno, lucecitas de colores y titulares espectaculares, pueden recorrer otros canales. Acá presentamos las cosas de manera crítica, independientemente del desarrollo de las situaciones y de las simpatías de cada quien. Bueno, esta es la entrevista, ¿sí? Bien extensa. ¿Cuáles las palabras para que pueda sencillamente comenzar con el análisis de esta entrevista? Lo más importante de esta entrevista. Bueno, lo primero y principal aparece en la declaración explícita textual de Oleksandr Sirski: la nueva ofensiva de primavera de Rusia contra el noreste de Ucrania ya ha comenzado. Ya ha comenzado. Puedo decir que el presidente, en referencia a Zelensky, puedo decir que el presidente tiene toda la razón y esta ofensiva ya ha comenzado. ¿Por qué esta referencia a Zelensky? Porque efectivamente días atrás, la semana pasada, Zelensky presentó en una entrevista con medios occidentales este escenario, el hecho de que pronto comenzaría una ofensiva. Nosotros aquí esto en su momento lo referenciamos, lo presentamos con las propias imágenes de Zelensky de aquella entrevista. Bueno, aquí el comandante Sirski está recordando esa entrevista y acompaña estas declaraciones con: puedo decir estas palabras, puedo decir que el presidente tenía razón. La ofensiva comenzó en el noreste, pero además pronto comenzaría, según el propio Sirski, una nueva ofensiva mayor aún, de aquí a algunos meses, donde nada más y nada menos que en la región fronteriza con Bielorrusia, a partir de los ejercicios a gran escala conocidos como Zapad, ejercicios conjuntos entre las Fuerzas Armadas rusas y bielorrusas, llevados a cabo todos los meses en septiembre. Las palabras de Sirski textuales las siguientes: todos los ejercicios tienen un propósito. En otras palabras, la aparición de los ejercicios es la forma más aceptable de reubicar, transferir tropas, concentrarse en una dirección determinada y crear un grupo de asalto. En realidad, así empezó todo en 2022. Recordarán que el grupo se creó inicialmente para realizar ejercicios y todos esperábamos que terminaran, que las tropas rusas regresaran a su territorio.
pero cuando se decidió que estos ejercicios continuarían, me quedó claro que todo iba a cambiar. Está recordando naturalmente el inicio de la guerra en su fase abierta a partir de febrero de 2022 con una de las columnas rusas proveniente de Bielorrusia tras el estacionamiento de tropas allí en el contexto de unas operaciones conocidas como Zapad, iniciadas en septiembre pero continuadas a lo largo del año. Según Sirski, ya comenzó entonces una ofensiva de primavera en el noreste, ahora la vamos a presentar, ¿dónde? ¿En qué dos lugares? Pero además en septiembre comenzaría una nueva y mucho más fuerte proveniente de Bielorrusia. Además, Sirski realizó declaraciones muy, pero muy interesantes sobre el reclutamiento y sobre las bajas, ¿sí? Información muy interesante porque precisamente la está presentando el propio comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, con lo cual acá no aparece la posibilidad de rechazar esto por el origen de la información, por su sesgo prorruso, lo están presentando ellos mismos. Las palabras textuales de Alexander Sirski. Quiero decir que el frente está aumentando constantemente, la operación de Kursk y las acciones del enemigo en la región de Kharkov, en Volchansk, nos dieron un aumento del frente en 200 kilómetros adicionales. El enemigo ha quintuplicado, esto con relación a Rusia naturalmente, ¿no? Palabras de Sirski, el enemigo ha quintuplicado su número desde el inicio de la agresión, 5 veces más. Cada mes aumenta de 8 a 9.000 y al año llega a entre 120 y 130.000 tropas adicionales. El 1 de enero de 2025 en Rusia, el grupo de tropas que ha participado en los combates en Ucrania contaba con 603.000 militares. Hoy ya son 623.000. Bueno, esto es la comparación entre el inicio de 2025 y el presente, según Sirski, 25.000 soldados más, alrededor, más o menos, ¿sí? O 20.000 soldados más, perdón. Esto naturalmente colisiona con la información oficial del Ministerio de Defensa ruso. Para los rusos, o según los rusos, mes a mes Rusia realiza el reclutamiento de alrededor de 30.000 soldados, ¿sí? Pero si estableciéramos como cierto un valor ubicado entre ambos extremos, entre los 9.000 de Sirski y los 30.000 de Gerasimov, bueno, quizás el reclutamiento real por mes de Rusia aparezca alrededor de 20.000 soldados, lo cual representa muchísimo, representa un montón, ¿sí? Aceptado, confirmado por el propio Sirski, 9.000 soldados nuevos, frescos y entrenados, ¿sí? Todos los meses por 9.000 unidades, por 9.000 efectivos. Y atención a esto, si consideramos, palabras textuales una vez más, si consideramos el número de personas preparadas para la movilización del enemigo, quienes han servido en el ejército y recibido entrenamiento militar, esto a diferencia de los soldados ucranianos tirados al frente tras recogerlos por las calles, ¿sí? Sin el más mínimo entrenamiento militar, más allá de 2 o 3 días de adoctrinamiento acelerado, ¿sí? Pero bueno, otra vez, si consideramos el número de personas preparadas para la movilización del enemigo, quienes han servido en el ejército y recibido entrenamiento militar, este asciende a unos 5 millones y el número total de personas movilizadas es de
20 millones. Imaginen su potencial. ¿Y qué podemos hacer en estas condiciones? Por supuesto, más movilización y traslado de nuestra población. Bueno, el propio Sirski llama a la movilización de más gente y su envío a la picadora de carne rusa, pero lo interesante aquí más bien aparece en el reconocimiento de, según Sirski, 9.000 soldados nuevos, entrenados todos los meses, 5 millones de unidades disponibles, entrenadas para los rusos y un total de personas movilizadas de 20 millones en Rusia, ¿sí? Así que si esa la caracterización, si es el análisis del propio Sirski, bueno, evidentemente Ucrania, como establecimos aquí e incluso en otros lugares es el principio de la guerra, carecen por completo de posibilidades de victoria, ¿sí? Por el tamaño del complejo militar industrial ruso, por los recursos materiales, pero también por los recursos militares, por el tamaño de la población rusa de más de 100 millones de habitantes contra un país con, en el mejor de los casos, en este momento con 20 millones de habitantes, cinco veces más grande. Una cosa obvia, evidente, pero lamentablemente olvidada no solamente por los medios de comunicación occidentales, sino también incluso por los propios analistas militares occidentales e incluso por el alto mando de la OTAN, ¿no? El cual a menudo todavía algunos militares de la OTAN machacan con esto de debemos despachar más armas, debemos despachar más recursos y los ucranianos deben realizar una movilización aún mayor porque así, solo así conquistarán o reconquistarán los territorios perdidos frente a Rusia. No, no, no. De acuerdo a la ciencia militar o al arte militar, si lo queremos conceptualizar de esa manera, no pudo, no puede y no podrá estructuralmente Ucrania conquistar la victoria en el marco de una guerra de desgaste contra Rusia por sus recursos materiales y por sus recursos humanos frente a los recursos materiales y los recursos humanos de Rusia. Así de sencillo, esto una ciencia, ¿sí? Independientemente de el armamento, el apoyo occidental, las tácticas, las estrategias, las superarmas, bueno, los relatos, esta la realidad. Dicho esto, ahora sí, esto es lo más importante de la entrevista brindada por Oleksandr Sirski a este medio ucraniano. Dicho esto, podemos comenzar nosotros con nuestro análisis de esta ofensiva. Por cierto, por ahí también otro general ucraniano realizó una afirmación similar para el medio Reuters. No lo vamos a presentar esto en detalle, pero básicamente presenta algo muy similar, solo que, claro, este oficial no aparece a la altura de Sirski, no presenta el rango de Sirski. Aquí Reuters, Ucrania dice que aceptar restricciones a su ejército sería una línea roja en las conversaciones para poner fin a la guerra, y más abajo, esta es una posición de principios de Ucrania, nadie, mucho menos en el país, nadie, mucho menos el país agresor Rusia, le dictará a Ucrania qué tipo de fuerzas armadas debe tener, dijo el alto funcionario Pablo Paliza en una entrevista a Reuters. Y aquí lo referido respecto a la ofensiva. Paliza dijo que esperaba que Rusia intensificara sus ataques a finales de este mes y en mayo. El funcionario dijo que pensaba que Rusia centraría su ofensiva en la ciudad oriental de Pokrovsk, pero también podría avanzar alrededor de los frentes orientales de Kupiansk y Liman, así como los frentes sudorientales o surorientales de Zaporizhia y Novopaulica. La prioridad absoluta, en mi opinión, será ahora la dirección de Pokrovsk. Bueno, este es el análisis de este militar, una vez más, de nombre Paliza, Pablo Paliza, aquí en línea con lo señalado por Sirski.
¿Dónde comenzó? ¿Dónde comenzó esta semana el avance? Bueno, presentémoslo finalmente. Básicamente en 3 lugares, todos ellos considerados en nuestro análisis en su momento. En primer lugar, en el frente norte, en Sumi, por aquí, donde, de acuerdo a lo dicho en su momento con Fernando, en aquel entonces ni Vasipka ni Novemke aún aparecían bajo el control ruso, pero nosotros vaticinábamos que los rusos podrían capitalizar el impulso, el momento adquirido en la conquista o en la reconquista de Kursk y especialmente en Sucha, en una ofensiva en dirección hacia Sumi. Sumi ubicado un poquito aquí más abajo, si me ayuda el mapa. Sumi querido, aquí. Aquí Sumi. Y efectivamente comenzó con el avance aquí hacia Basipka, ya tomado por completo, y en estos días hacia la localidad de Loknia, ¿sí? Ubicada aquí más al sur. Lo interesante en cuanto a este avance, el cual no necesariamente presente como objetivo la captura de Sumi, pero sí la generación, en primer lugar, de un colchón de seguridad y frente a la posibilidad de otra ofensiva como la de Kursk, y en segundo lugar, la ampliación de la línea de contacto y necesariamente la movilización de tropas ucranianas para la defensa y para el sostenimiento de un escenario de guerra adicional, ¿sí? Por eso el objetivo no responde necesariamente a la captura de Sumi, sino a su asedio y hacia la toma de todas estas áreas, por cierto, con pocas posibilidades de defensa en toda esta región debido a estos bosques y a la falta de posiciones fortalecidas, de defensas, como así también de grandes aglomeraciones urbanas desde las cuales los ucranianos podrían realizar una defensa mucho más intensa de este territorio si presentase otras características. Lo interesante en cuanto a la técnica militar, a la táctica, e incluso en cierta medida a la estrategia también, o por lo menos al nivel operacional, aparece en la utilización de drones a través de una nueva táctica conocida como la emboscada del dron. Vamos a presentar un video de esto. La emboscada del dron a partir de, por un lado, la masificación del uso de los drones, algo ya mencionado aquí. Recordemos una vez más estas estadísticas presentadas hace unos días respecto a que el 80% de las bajas rusas, ucranianas y rusas, las bajas en general, en este momento responden a la utilización de drones, ya no responden a la utilización de la artillería convencional. En una guerra de desgaste, históricamente, la artillería generaba la mayor cantidad de víctimas, representaba de alguna manera el arma más mortífera y de ahí la superioridad rusa en esta guerra por su superioridad artillera en una proporción de 80-20 respecto a, bueno, como 20% restante los ataques directos y otras formas de ataque, ¿sí? E incluso los drones en el inicio de esta guerra, inicialmente artillería 80%, drones y demás formas de ataque, incluso el combate en las cercanías, 20%. Bueno, hoy día esa relación aparece invertida. Esa es la locura de esta guerra, la masificación de los drones de reconocimiento, de los drones de ataque, de los drones cableados, de los drones inalámbricos o sin cable, de los drones kamikaze, los drones merodeadores, los drones en primera persona, los drones automatizados con inteligencia artificial, los drones y la
infinita variedad de drones hoy representan, o mejor dicho, hoy determinan el 80% de las bajas frente a un 20% de la artillería y el combate cuerpo a cuerpo. Esa es la importancia, alrededor de 5.000 drones rusos en el aire las 24 horas del día. 5.000 drones rusos en el aire todo el tiempo, sin contabilizar los ataques masivos de drones específicos hacia un lugar. Eso además, esto en el aire, todo el tiempo, ¿sí? Y gracias a esto, por cierto, los ucranianos están respondiendo defensivamente mucho mejor de lo que podrían responder sin los drones, ¿sí? Porque si bien Rusia presenta en términos de drones una superioridad notoria, no presenta una diferencia tan notoria como la presenta en cuanto a las fuerzas aéreas rusas, en cuanto a la fuerza aérea y en cuanto a la artillería convencional. Recordemos que en algún momento Rusia presentaba una ventaja en la capacidad artillera de más de 10-1, ¿sí? En cuestión de drones, eso presenta una relación también superior para Rusia, pero menor, quizás entre 5 y 7-1, ¿sí? Aquí quiero presentar la estrategia o la emboscada del dron, muy, pero muy utilizada, por cierto, en esta región, en Sumy, en esta zona recién referida, y por sobre todas las cosas en la llamada carretera de la muerte, en esta carretera copada por los rusos. Recuerdan la estrategia, la táctica de Rusia frente al saliente de Kursk, generar un angostamiento en la parte baja de esta saliente por izquierda y por derecha, de manera que la única vía de provisión logística, tanto de material como de personal, apareciese bajo fuego y por sobre todas las cosas bajo el fuego de los drones. Y esto determinó básicamente el retroceso o la reconquista del saliente de Kursk junto a la ofensiva hollywoodense hacia la retaguardia ucraniana a través de un gasoducto. Esto lo recordarán, un gasoducto ubicado en las cercanías de Sucha. Esto lo recordarán también, aquí lo presentamos con lujo de detalles. ¿Cuál es la cuestión aquí? Bueno, los vehículos blindados ucranianos, especialmente en esta época del año, ¿sí?, aparecen ligados necesariamente o aparecen encadenados, podríamos presentarlo así, aparecen necesariamente limitados a los caminos existentes y por sobre todas las cosas a esta carretera. No pueden recorrer a través de los campos abiertos los territorios debido precisamente a las condiciones del terreno, debido a, distintos factores geográficos, por lo cual deben necesariamente recorrer sí o sí estos caminos. Aparecen limitados a los caminos. ¿Y cuál? La emboscada del dron. Básicamente, el estacionamiento de los drones sobre los propios caminos, como aquí. Un dron en el camino y de repente el paso de una camioneta. Adiós, amigos. Otro dron en el camino. Por cierto, recuerden el tamaño de estos drones, unos aparatitos así chiquititos. Uno de estos sobre el camino aparece completamente invisible, ¿sí? Más chiquito que una mina incluso en algunos casos. Aparecen sobre el camino, invisibles caminos, por cierto, repletos de barro, de piezas, de restos de otros vehículos destruidos. Perdón, yo sin música no recordé eso. Bueno, ahí, una vez más, el dron sobre el piso. Esta es la famosa carretera de la muerte, por eso la enorme cantidad de vehículos destruidos. Incluso, atención ahí, atención a esto. Voy a retroceder un poquitito. Presentamos aquí en su momento la instalación en el lado ruso de estas redes, ¿sí? Estas redes ubicadas a los costados y por sobre los caminos para generar un pasadizo cubierto por redes y por ende protegido de los drones. Aquí adelante, a derecha y a izquierda aparecen las primeras columnas, los primeros palotes, ahí medio naranja,
y las redes. Este dron, ¿dónde fue estacionado? ¿Dónde fue establecido? Apenas cientos de metros antes de esto. Entonces, determinó la aparición de un Humvee y acompaña esta zona. De hecho, ahí a la izquierda aparentemente también en medio en naranja, al costado del camino, evidentemente una grúa o algún vehículo utilitario, seguramente colocando más de estos palotes, estas columnas para estas redes antidrones y básicamente va acompañando. Sí, ahí a la izquierda, efectivamente, un vehículo utilitario destinado a eso, evidentemente. Va acompañando por encima al dron, perdón, va acompañando por encima a este vehículo blindado ucraniano hasta el fin de este pasadizo de redes, ¿sí? Ahí el último palote. Y una vez, no, todavía no, todavía algunos por ahí, todavía algunos, ya no más redes, una vez libre el cielo, de nuevo para abajo y adiós amigos, ¿sí? Otro ejemplo más, bueno, aquí con un tanque, esto no tan visible, pip, si podemos, alguno más, no, bueno, esto, la destrucción, no queremos nada, nada peligroso por ahí. Bien, esa la emboscada del dron muy, pero muy utilizada nuevamente en esta zona de la nueva ofensiva rusa en una de sus vertientes. Vamos a presentar dos escenarios más. El famoso camino, ¿sí? La carretera de la muerte. Y recién presentábamos imágenes tomadas precisamente por aquí, ¿sí? Por aquí, esto Kursk. Aquí, hasta hace nada, el saliente de Kursk en esta zona capturada por los ucranianos, ¿sí? Bien, el primer paso de esta ofensiva en esta primavera. Van a comenzar seguramente ofensivas más fuertes de aquí a poco. Por cierto, un segundito, ¿cómo aparecemos de likes? ¿Qué tal los likes, demoledores y demoledoras? 1500 demoledores y menos 700 likes, demoledores, demoledoras, ayúdennos, por favor, con los likes contra la censura, nos ayudan a la difusión de nuestros análisis críticos y por ende así más difícil la desmonetización de nuestros videos, lamentablemente sistemática, permanente, a pesar de que no presentamos contenidos violatorios de las políticas de YouTube en ningún caso. Siempre después de la desmonetización o censura de nuestros videos, realizamos una apelación. YouTube siempre responde afirmativamente a nuestras apelaciones, convalida nuestras apelaciones, pero 2 semanas después ya aparecen viejos. ¿Quién quiere un video, un análisis de 2 semanas atrás? Nadie. Esa es la forma de censura. Con el like, ustedes nos ayudan a la difusión inmediata de nuestros análisis y por ende mucho más difícil para YouTube esa táctica de censura. Bien, ¿dónde más esta ofensiva? Bien, en otro de los escenarios planteados, ¿sí? En su momento junto a Fernando, por aquí en el eje, lo podemos llamar Nove-Oxil, ¿sí? Nove por esta localidad ubicada aquí y Oxil por el río Oxil y la localidad Oxil al final del río. Por aquí los rusos realizaron y están realizando avances en estos últimos días muy fuertes, incluso con la captura de la localidad de Katerinivka en las últimas horas, ¿sí? Todos estos territorios ya tomados por Rusia y de aquí a poco seguramente la localidad de Nove también. En este momento los combates en las afueras de Nove presentan una virulencia tremenda. ¿Cuál es el objetivo de esta ofensiva no iniciada por completo esta semana, pero sí extremada, sí aumentada esta última semana? Básicamente el avance hasta el río Oskil, de manera de generar aquí, gracias al accidente geográfico del río, por aquí, generar con la captura de la naciente del río inmediatamente un embolsamiento
para todos estos territorios y naturalmente el final de la posibilidad, ¿sí?, de la logística de norte a sur entre el resto del Donetsk y toda esta área. Aquí en esta zona, por el momento, los ucranianos presentan cabezas de puente muy importantes, conquistadas en su momento en la contraofensiva de 2022, ¿sí? La contraofensiva de Kharkov en su momento, la recordarán todos muy bien, publicitada hasta el hartazgo por los medios occidentales. Bueno, a partir de esa contraofensiva, según Putin, las fuerzas rusas retrocedieron como gesto de buena voluntad ante las negociaciones en ese momento en curso en Turquía. Los ucranianos cometieron una traición a su palabra, según los rusos, abandonaron tras la llegada de Boris Johnson a Kiev, abandonaron ese acuerdo prácticamente sellado. Los rusos, mientras tanto, retrocedieron y los ucranianos conquistaron toda este área, en realidad un área bastante más grande, después nuevamente retomada por los rusos, y todavía presentan aquí cabezas de puente importante antes del río, ¿sí? Entonces, con esta ofensiva iniciada por aquí, en esta dirección, quieren los rusos el fin de toda esta, todo este territorio, ¿sí?, de el control ucraniano de todo este territorio, generando un embolsamiento y el fin de la interrupción de la logística de norte a sur. Esto en Nove, en dirección al río Oskil, pero quizás lo más importante aparezca un poquito más abajo, en otro escenario también planteado por nosotros aquí 2 semanas atrás, en dirección hacia Liman, ¿sí? Una de las ciudades también abandonadas por los rusos en aquella contraofensiva ucraniana, y en este sentido los rusos están realizando avances por aquí de manera dual, ¿sí?, por arriba y por abajo, en un juego de pinzas, por aquí en dirección hacia Yampil o Yampil, y por arriba hacia Zarichne, ya conquistada en su flanco derecho, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? El salto hacia Liman. Y nuevamente en conjunción con la ofensiva hacia Oskil, la de Liman y naturalmente la recaptura de todo este área mencionada antes, ubicada en la margen derecha del río Oskil por aquí, ¿sí? Algo sobre esto también presentó un analista ucraniano, un analista militar ucraniano, lo vamos a presentar a continuación, por lo menos un pedacito, mucho no podemos presentar. Según este analista, aparecerían en esta zona alrededor de 30.000 soldados rusos concentrados en este área. Este es un canal pro-ucraniano. Increíblemente, este canal pro-ucraniano presenta todavía las operaciones militares como exitosas para Ucrania. Bueno, esa es la propaganda propia de la guerra, nada del otro mundo. Pero aquí realiza el reconocimiento de la situación en este área. Así que quiero presentar esto precisamente por eso, los primeros minutitos nada más. Perdón, esto en inglés, pero con subtítulos al español. Atención a el propio reconocimiento de los analistas militares ucranianos de esta situación cerca de Limán y cerca de Nove. Today there are a lot of interesting updates from the Lyman direction. Here, as Russia publicly aims to strive for peace through diplomacy, they are secretly amassing a huge force in the rear, preparing to launch a massive offensive before the end of the month. However, antes del final de este mes, ya ha iniciado, esto de hace 2 días. As Trump is fed up with Russian delays, he is threatening to cripple the Russian war economy in the toughest sanctions seen to date.
Bueno, todo esto es estupideces sobre sanciones posibles de Trump, etcétera, etcétera. Atención a la información a partir de ahora. The primary objective of the Russian forces in this area is to secure control of the towns of Liman and Borova. Liman aquí abajo y Borova más arriba. Yo también establecería aquí en el final de, ahí donde aparece Rupsti, ¿sí? En el final del el cauce más caudaloso del río Oskil, esa localidad para, una vez más, la interrupción de la logística norte-sur en esa cabeza de puente, pero lo importante, la concentración aquí en esta zona de alrededor de, según este analista pro-ucraniano, 30.000 tropas. Un poquito más presentamos. In the process, this would push the Ukrainian forces toward the Oskil and Siversky Donets rivers, effectively diminishing their bridge. Los ríos Oskil y Siverodonetsk, eso mal traducido ahí. Across the rivers that they established during the 2022 Kharkiv counteroffensive. Exactamente, ¿sí? Generando el final de las cabezas de puente establecidas en la contraofensiva de Kharkov de 2022. To execute this plan, Russians are massing a huge reserve force in the rear, with reports estimating over 30,000 troops stationed to the Borova sector alone. Unlike the poorly trained volunteers, convicts, and mobilized soldiers deployed elsewhere, these troops are undergoing additional training and Bueno, acá el reconocimiento de los propios analistas ucranianos, poco serios generalmente, pero acá esto bien reconocido en cuanto a la preparación o ya en realidad ya el inicio de esta nueva ofensiva de primavera. Y una vez más, lo remacho por enésima oportunidad, esto no connota de ninguna manera que Rusia no vaya a comenzar una ofensiva en los próximos meses más grande que esto, y nosotros aquí en este canal, Fernando y yo por lo menos en aquel programa, en aquella transmisión dedicada al análisis de escenarios posibles, vaticinamos esa ofensiva más grande aún en Zaporizhia, en el sur, ¿sí? Hacia la dirección de Zaporizhia, por todo lo que eso determinaría a futuro, por cuestiones, bueno, militares, políticas y económicas, pero ya comenzó esta ofensiva al menos en estos dos lugares. Por un lado, en Sumy, arriba, ¿sí? Capitalizando el momento, el impulso, el envión de la contraofensiva rusa en Kursk, y por otro lado en Nove y en Liman, con el objetivo de la captura de Liman naturalmente, pero también de la destrucción de esa cabeza de puente ubicada del río Oskil hacia la derecha. Ahora bien, novedades en cuanto a la técnica militar, la táctica militar, vistas en estos pocos últimos días en estas ofensivas. Quiero presentar algunos videos muy, pero muy interesantes, sobre las tácticas y las formas de ataque tomadas por los rusos. Y por cierto, esto también representa una evidencia del comienzo de esta ofensiva. El hecho de que en todos estos avances rusos de esta última semana hayan recomenzado o haya recomenzado la introducción masiva de vehículos blindados, como no presenciábamos desde meses atrás. En los últimos meses, en todas las operaciones militares rusas, aparecían, por sobre todas las cosas, vehículos muy rápidos como motocicletas, como cuatriciclos, incluso esos vehículos parecidos a carritos de golf militares, naturalmente, ¿sí? Como un pequeño automóvil con 4 personas sentadas muy cerquita una al lado de la otra, naturalmente vehículos todoterreno, para generar avances de pocas unidades muy rápidos en el marco del revoloteo permanente de drones. Bueno, estas últimas semanas reaparecieron masivamente los tanques, reaparecieron las columnas de blindados, reaparecieron las columnas de tanques. Aquí, por ejemplo, un video con la demostración de uno de estos avances con novedades muy, pero muy interesantes, ¿sí? Atención a esto.
Sin música. Bueno, lo voy a presentar todo y después vamos a realizar el análisis, ¿sí? Atención a estas imágenes de estos vehículos salidos de Mad Max, aparentemente. Grupos de varios de estos vehículos, columnas, ahí, el descenso de soldados. Una vez terminado esto, lo presentamos. Bueno, un poquito largo para todo entero hasta el final. Voy a realizar el análisis a lo largo del video. Entonces, bueno, acá otra vez lo dicho. Columnas de varios vehículos blindados, nuevamente en operación, nuevamente en acción, algo poco visto en estos últimos meses. Novedades de estos tanques. Bueno, primera novedad, prácticamente todos ellos equipados con rodillos antiminas, como estos aquí a la vista. Ahí los rodillos antiminas. No uno antiminas adelante como antes y excepcionalmente, sino prácticamente todos ellos con rodillos antiminas. Segundo elemento, voy a retroceder una vez aquí. Interesante también. Nueva defensa de guerra electrónica. Atención a las antenas ubicadas sobre el techo de estos tanques, ¿sí? Antes como una cuestión excepcional, ahora como algo de fábrica, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Algo presente en todos estos tanques, las antenas de guerra electrónicas ubicadas sobre las defensas superiores del tanque. Así que todos ellos con rodillos antiminas, todos ellos con elementos de guerra electrónica contra los drones. Increíble la velocidad desarrollada por estos tanques a pesar de todos estos armatostes encima, ¿no? Columnas de varias unidades. Ahí otra de las características ahí también visible. Vista hasta ahora excepcionalmente, pero ahora como de fábrica, como básicamente por defecto en todos estos tanques, la nueva protección de cadenas, ¿sí? Esto genera la posibilidad de que el tanque presente la movilidad propia de un tanque en cuanto al giro de su torreta y a la vez aparezca protegido frente a drones con estas cadenas colgantes, ¿sí? Acá bien visibles, el tanque realiza un disparo y a la vez estas cadenas colgantes protegiendo del vuelo de drones, el impacto de drones. Segunda novedad, ahí desciende, segunda novedad no, ya varias, por ejemplo, la guerra electrónica, los rollos antiminas, la nueva protección. Cuarta novedad, tal vez, cuarta novedad, ¿de dónde descienden los soldados? No descienden de vehículos blindados para el transporte de tropas. Por el contrario, descienden de los tanques directamente, ¿sí? Nueva función de los tanques, el transporte de tropas de forma vertical. Ahí abajo, ¿sí? Otra vez los rodillos en acción. Ahí abajo, entre la parte superior, entre ese techo superior de la protección antidrones y dentro de esa estructura de cadenas y de pinchos, atención a esos pinchos ahí contra los drones, también ahí ubicados los soldados de forma vertical y no adentro del tanque y menos aún adentro de un vehículo de transporte de tropas. Aquí más imágenes con el avance de estos vehículos, cada tanto recibiendo algún dronazo, y varios dronazos, pero resistiéndolos.
ahora vamos a presentar algo sobre esto del transporte de tropas en los vehículos, en los tanques y no en los vehículos blindados. Música. Así que nosotros aquí esto sin música la desactivamos. Finalmente, la última novedad, esta exactamente. Por un lado, lo dicho, la utilización de los tanques como transporte de tropas y entonces, para eso, la masiva introducción de cortinas de humo, también provenientes de los mismos tanques, no de otros vehículos, sino de los mismos tanques, para el descenso de las tropas y que frente a ese revoloteo permanente, a esa presencia permanente de drones merodeadores, los soldados puedan descender más protegidos y comenzar la captura de las trincheras enemigas, ¿sí? Esto también súper interesante. Estos los soldados capturando trincheras una vez bajados de ahí. Bueno, la utilización, bueno, no queremos ninguna imagen truculenta y algunos disparos, uso de humo y de bombas, capturando trincheras de los enemigos. Bueno, esa es la otra novedad, la utilización masiva de estos humos desde los propios tanques, ¿sí? Espectacular la imagen y efectivamente visto desde otro dron, desde un dron de los propios rusos, ayuda bastante porque dentro de esa nube imposible la visualización de los soldados ahí adentro. Vamos a presentar algunos videos más específicos sobre esto. Atención, bueno, ya esto ya visto. Hasta aquí. Por aquí alguna imagen, sí, vamos a presentar nuevamente. No, esto no, por aquí. Sí, me ayuda la plataforma. Ahora sí. Bueno, aquí lo dicho en esta imagen, por un lado, aquí los rodillos antiminas como elemento ya común a todos los tanques. Aquí adentro el tanque, ¿sí? El tanque original, ¿sí? Con sus clases de plástica nuevamente, de arte nuevamente. Es el tanque original. Adelante los rodillos antiminas y arriba esta protección, pero además de protección, aquí jaulas para el transporte de tropas en la parte superior del tanque y además de todo eso, esto de aquí. Las antenas para la guerra electrónica como algo de fábrica, por llamarlo de alguna manera. Aquí otro ejemplo en este video. Atención a la construcción de este el ejemplo de estos tanques devenidos en transportadores de tropas y ahí a la vista también los disparadores de gas, ¿sí? Los disparadores de gas ubicados en los lados del tanque. ¿Por qué esto de aquí una imagen buenísima? Aquí otro tanque, esto de alguna manera en el dibujito anterior quería presentar esto, ¿no? Estas jaulas construidas en la parte superior trasera de los tanques con los soldados viajando sobre los tanques, no en vehículos para el transporte de tropas, y tampoco viajando en la parte interior, ni del tanque ni del vehículo de transporte de tropas. ¿Por qué esto? Bueno, principalmente porque esto genera una mejor protección contra las minas. En muchos videos, ¿cuántos habremos presentado aquí? De el avance de vehículos blindados con los soldados supuestamente protegidos dentro de la caja blindada de esos vehículos para el transporte de tropas y a partir de la explosión de una mina, esa caja de repente aparece como una caja de la muerte, ¿sí? De hecho, la están llamando así. Al lugar de transporte de tropas lo están en este momento caracterizando como la caja de la muerte porque cualquier mina genera inmediatamente la destrucción de
todas las personas, la eliminación de todas las personas en su interior. Por ende, cuanto más arriba, y en el tanque esto mucho más aún, más protegidos de las minas los soldados. Los tanques pueden realizar este transporte de esta forma sin problema por la potencia. Sí, quizás un vehículo blindado para el transporte de tropas no podría esto. La gente subida tan arriba, el centro de gravedad aparecería mucho más arriba y por ende el vehículo un poco inestable. Los tanques sí pueden esto por la potencia de su vehículo. Una vez más, imágenes del uso de humos. Otra de las novedades. Y bueno, esto ya mostrado en parte, el uso de los humos y la salida de los soldados. Más imágenes de esas nuevas formas de protección de los drones aquí. Atención a este tanque ruso recorriendo una de las ciudades o de las localidades recientemente reconquistadas, tirando humo también por detrás. Esto realmente de Mad Max, esta imagen. Atención a la cantidad de dronazos recibidos por este tanque, prendido fuego en varios lugares, pero todavía avanzando como si nada y incluso incendiado en la parte de atrás, tirando humo también para, aparentemente para el ocultamiento de las tropas, a menos que este dron que aparezca incendiado y de ahí el humo, pero no, genera la sensación de humo blanco, del humo precisamente usado para el ocultamiento de las tropas. Más imágenes aquí. Esto como una demostración del trabajo de los drones. Todo esto lo quería presentar porque más allá de esta ofensiva rusa de primavera, presenciamos cambios, con cada nueva ofensiva presenciamos cambios técnicos en el arte militar, en la ciencia militar, en el desarrollo de las operaciones. Aquí una demostración de algo dicho varias veces, la proliferación de los drones. Esto un video de los ucranianos, un tanque destruido o tocado por los ucranianos, por las defensas ucranianas, y en un ratito nada más, ustedes, atención, acompañen la cantidad de dronazos recibidos por este tanque ruso en apenas unos pocos segundos, ¿no? Acá un tanque tocado, ahí destruido, o averiado. Evidentemente la tripulación, o por lo menos una buena parte de la tripulación, ya descendió, por eso muchas veces abandonan a estos tanques una vez hecho el trabajo del transporte de tropas, descienden los soldados, bueno, y abandonados los vehículos de transporte, ¡pum! Otro dronazo, 1, 2, 3, 4. En un ratito, hay la música, que si no después es monetizado el video. 5. Uno tras otro, 6, 7, ese errado. Bueno, 7, 8 dronazos solamente en el transcurso de 10 segundos. Aquí algunas imágenes de los drones derribados, entre comillas, por la guerra electrónica. Y después quería presentar también algunas imágenes de el entrenamiento en esta nueva táctica de la utilización de el tanque como transporte y el humo usado por los tanques para el descenso de los soldados. Estas imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa ruso de los entrenamientos para esto. Una vez más, aquí puedo el dibujito aquí en el video. No puedo. No puede, en la parte trasera, ahí en esa suerte de casuchita, en la parte de atrás, con ese camuflaje de hojas, ahí los soldados. Bueno, lo voy presentando, sin música. Ahí. Estos entrenamientos del tanque descendiendo los soldados y ahí tomando estos soldados, todo entrenamiento, así que ninguna imagen de nadie muerto, ni herido, ni mucho menos. Y ahí descienden los soldados y comienza la captura de las posiciones enemigas, ¿sí? Una vez más, el uso de los humos, el transporte por ahí, el humo en estos tanques y el descenso de los soldados. Último elemento
novedoso. ¿Apareció recién el video o estaba presentando algo sin que apareciera el video? Bueno, ustedes me ayudan desde ahí, demoledores y demoledoras. Último elemento para el análisis de las novedades técnico-militares. Atención a esto, muy importante. En cuanto a la reutilización de los vehículos tocados, averiados, ¿no? Como el visto recién. Un video muy, pero muy interesante de algo parecido, también de los rusos. Atención, otra vez más, esto en la región de Sumy, también visto en esta nueva ofensiva. Una columna con estos vehículos blindados, con rodillos también adelante, otro video. Atención, ahí descienden los soldados, alguno destruido, evacuación, salida, retroceso o... no, más que retroceso, esto acá básicamente realizan el transporte. Ahí descienden los soldados en esa zona, comienza esto, eso ahí, un vehículo largando humo, cubriendo el descenso de los soldados, uno de los vehículos tocados, sí, y a partir de ahí comienzan los ataques con drones, uno tras otro, pum, 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 varios drones errando, ¿sí? Atención a esto, uno caído encima sin explosión, recapitulo, columna de tanques rusos realizan un avance, realizan una acción ofensiva, descienden los soldados, generan un giro y retroceden abandonando humo, generando una cortina de humo con los soldados ya entregados, ya despachados en su objetivo. Uno de los tanques, ¿sí?, aparece averiado, tocado en ese lugar por algún dron, no puede retroceder, no puede abandonar la zona, entonces aparece a disposición del ataque de los drones ucranianos cuando los otros ya abandonaron el lugar. Comienzan los ataques y por la guerra electrónica de este tanque averiado, muchos de esos, como por ejemplo no pueden realizar impactos. ¿Sí? Otro más, pum, chocando ahí entre las defensas y la guerra electrónica. Otro más ahí, pum, lo mismo que nada. Abandonado ahí, dejado ahí. Otro lo mismo. Esta es la importancia de las defensas y de la guerra electrónica. Aquí un ejemplo, eso lo visible por el operador de drones, ese sí explotando. Y ahora, más tarde, como no pudieron determinar la destrucción de este tanque, más tarde, una vez ya capturadas las cercanías de este lugar, que comienza la operación de rescate, de remolque con otro tanque, la operación de remolque de este tanque averiado, roto ahí, conectado a otro tanque y remolcado de vuelta a un taller ruso. Ahí visibles los daños en la parte superior, atención, bastante dañada. Ahí, por ejemplo, bastante dañado, pero el tanque adentro prácticamente intacto, así que esta protección funcionando muy bien. Y estos los talleres en el lugar prácticamente, un poquito más lejos en la retaguardia. Ese tanque tocado, averiado, reparado y nuevamente reconstituido en una de estas plataformas de Mad Max. Y estos tanques viejos, estos tanques T-64, T-72, tanques antiguos, soviéticos, y una vez más el tanque en la última imagen final, reparado y saliendo de nuevo. Esto es importantísimo para el recuento, por un lado, para rechazar los recuentos ficticios de cuántos tanques tocados, destruidos. Claro, los canales y los analistas ucranianos presentan la imagen de uno de estos drones impactando contra este tanque y después a esto lo contabilizan como un tanque destruido de los rusos. Pero no, evidentemente no. Lo recogen remolcándolo hasta una estación, hasta un taller mecánico, hasta una estación de reparación, el tanque reparado y de vuelta a la acción. Todos estos tanques muy, muy reparables, muy, muy rústicos en su mecánica, muy sencillos, pero muy confiables. Por ende, un tanque nuevamente en acción, ¿sí?
Bien, demoledores y demoledoras. En un ratito nada más comienza Juan Antonio Aguilar con su transmisión, con su programa en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Por aquí, por Demoliendo Mitos de la Política, realizamos una retransmisión en vivo. Esta semana realizamos la retransmisión de todos los programas de nuestros analistas de MP Geopolítica. Pueden acompañarnos por ambos canales y mañana nosotros nuevamente por aquí junto a Fernando Moragón, como siempre en nuestras charlas dominicales. Por favor, recuerden ayudarnos con el like, con los comentarios, con la suscripción y si nos quieren ayudar a través de PayPal o de las membresías, bienvenido también, bienvenida la ayuda naturalmente también. De lo contrario, solo con la distribución, la difusión, el boca a boca, el reenvío de esto a través del botón de compartir, nos ayudan muchísimo al crecimiento del canal y a la difusión de una perspectiva analítica de la geopolítica y de la geoeconomía con una mirada crítica y no con la mentira, propaganda y demás relatos y narrativas de los grandes medios occidentales, ¿sí? Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. En un ratito, nada más, en 20 minutos, Juan Antonio Aguilar en nuestro canal hermano de BP Geopolítica y mañana nosotros nuevamente por aquí junto a Fernando Moragón. Un beso y un abrazo y hasta la próxima. Chao.